Hola, ¿cómo están? Soy tu abogada Priscila Ruiz y el día de hoy en Aquí se habla derecho conversaremos en temas sobre familia respecto de la imputación al pago de las deudas de alimentos. ¿Tengo derecho a reclamo si pagué en otra parte o de otra manera que la fijada? ¿Cuál es el plazo que tengo para hacerlo? Esta y todas las dudas en esta materia las resolveremos a continuación. Cuando hablamos de la imputación al pago, nos estamos refiriendo en el fondo a un derecho que tiene el alimentante. Recuerden que el alimentante es la persona que paga, ¿ya? Lo normal en Chile es el padre, ¿ya? Entonces es un derecho, una suerte de derecho a reclamo que tiene el alimentante o el padre, ¿cierto? Cuando en vez de pagar en la libreta de ahorros a la vista de Banco Estado, que se apertura para el efecto de del pago de los alimentos, ha pagado ya sea en otra cuenta o bien ha hecho un pago directo imputable a los gastos necesarios y básicos de los menores. Les voy a explicar un poquito sobre esto. ¿Qué pasa? ¿En qué situación se puede dar? Porque ojo que hay que ver que una cosa es el derecho a reclamo que puede tener el alimentante y otra cosa es cómo lo va a considerar el tribunal, si efectivamente lo va a considerar como imputado al pago de una deuda o no. Entonces partamos por lo primero. Cuando en los tribunales se solicita una liquidación de alimentos, en el fondo, ¿qué se hace aquí? Es un cálculo matemático respecto de los dineros que han entrado a determinada libreta de ahorros a la vista. Esto es una sumatoria, ¿cierto?, en la cual se establece que luego de los montos que efectivamente se han devengado por pensiones de alimentos mes a mes, luego se le restan los montos efectivamente, ¿cierto?, ingresados por el alimentante o el padre. Y la diferencia de esto va a ser, si la diferencia es positiva, va a ser un monto de deuda que va a tener el alimentante. Y es ahí donde esta diferencia en contra del alimentante pudiera ser que él la ha pagado, pero de otra manera. Lo importante en este pago de otra manera es cuando sí va a ser considerado efectivamente imputado al pago. No va a entrar nunca dentro de este ítem, ¿cierto?, en esta posible imputación al pago, alguna deuda que haya contraído el padre con ocasión de eventualmente accesorios o situaciones que no son de primera necesidad de los hijos, como por ejemplo un juguete, un viaje, ya motivos de esparcimiento. Eso no va a ingresar, ni tampoco va a ingresar aquellos gastos que tengan relación, ¿cierto?, con gastos extraordinario, alguna urgencia médica a propósito de algo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el fondo estos gastos permanentes, a propósito de estos gastos permanentes, efectivamente es que se han fijado estos alimentos que se devengan mes a mes, no contemplan situaciones excepcionales, ¿ya? Entonces, volviendo a la idea, si encontramos un alimentante que pueda imputar a estos gastos necesarios, que se van a deber ¿a qué? A salud, por ejemplo, a vivienda o a educación. Esos son los gastos que normalmente sí se imputan. ¿Y cuándo, por ejemplo, se va a aceptar que sea imputado al pago un monto pagado en otra libreta? Por ejemplo, cuando la alimentaria, digamos quien recibe el dinero, no aperturó en el momento indicado, ¿cierto? Cuando se hizo exigible este pago de alimentos, no aperturó la libreta de ahorro a la vista, ¿ya? En ese caso, el padre no se exime ya de su deber de pagar los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquier alimentante en ese caso? Debe pagar igualmente, ¿ya? Y eso luego se imputa al pago. Entonces ahí tenemos un caso, o bien otro caso, ¿cierto?, cuando a lo mejor, por ejemplo, la alimentaria no ha pagado la educación del hijo, el colegio, por ejemplo, y el padre lo ha hecho directamente. Eso también lo pudiera imputar al pago, porque recordemos que las principales causas de esto son gastos, necesidades básicas, ¿cierto?, necesidades básicas y permanentes de los menores, como salud, educación y vivienda. Y ojo, el plazo para esto va a ser únicamente 3 días hábiles desde que al alimentante le es notificada la liquidación de los alimentos, de la deuda, para poder solicitar este derecho a reclamo, esta imputación al pago, para que sea válida. Si no lo hace en este plazo de 3 días hábiles, va a tener que pagar nuevamente esos montos. Espero te haya sido útil esta información respecto de imputación al pago, respecto de las liquidaciones de deudas en materias de alimentos. Recuerda que si tienes más dudas o consultas de esta materia u otra en derecho de familia o derecho laboral, puedes acceder a mi página web en www.abogadapriscilaruiz.cl. En esta página encontrarás un formulario de contacto si tienes dudas o consultas que necesitas que esta abogada conteste personalmente. Recuerda que tu obligación es informarte y mi deber el asesorarte siempre.
Soy tu abogada Priscila Ruiz y nos vemos próximamente en una nueva cápsula jurídica de Aquí se habla derecho.